Entonces les dije, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Padre, infinitas gracias por tu palabra, Señor. Una palabra tuya, Señor, es suficiente para sanarnos. Habla a nuestro corazón, a nuestras mentes, vivifica nuestras vidas, llénanos de tu paz y que hoy podamos recobrar el ánimo en medio de la aflicción, Dios, que es parte de este mundo, Padre del cielo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has vencido el mundo y nos das la paz aún en medio de la tormenta en Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, guíanos y permítenos estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si pensaste que la vida cristiana era una vida libre de problemas y aflicciones, estás equivocado. El mundo nos ofrece vías de escape para evitar la adversidad, para evitar las aflicciones del mundo, para conseguirlo todo rápido y fácil. El mundo ofrece felicidad express, exigir derechos y no cumplir con las responsabilidades. Trabajo fácil, juegos, drogas, sexo, modas, tendencias, likes. Y todo esto son solo analgésicos que cubren la herida, pero no sanan la enfermedad. Analgésicos que ofrecen placer, pero no dan fruto. El profeta Jeremías ya lo había anunciado con la siguiente declaración. Curan por encima la herida de mi pueblo y le desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Jeremías 8:11. Es por eso que muchos van a Cristo muy emocionados, buscando evitar las adversidades. Pero cuando se dan cuenta que las aflicciones de este mundo continúan, abandonan el barco, cuestionan y se alejan de Jesús o siguen yendo a la iglesia buscando un analgésico para sus vidas. Algo que les den, que les produzca placer. Y en la iglesia usan una máscara, pero al salir simplemente continúan una vida infructuosa. Las aflicciones son inevitables. Si quiere, di conmigo eso. Las aflicciones son inevitables. El Señor no prometió que estaríamos libres de problemas, pero sí prometió que en Él, que en Jesús, encontrarás paz y ánimo. Paz y ánimo. Porque Dios está por encima de esas dificultades. El Señor no prometió que sería fácil, pero sí prometió que nunca te dejará, que jamás te abandonará. En dificultades, en adversidad, ¿cuál es tu adversidad hoy? ¿Cuál es ese gigante en tu vida hoy? Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo es ánimo, ánimo. En el mundo habrán aflicciones, conflictos. Es inevitable, pero yo he vencido el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo afrontar esa adversidad? ¿Cómo afrontar esa dificultad? Bueno, quiero que me acompañen al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y a través de esta historia bíblica
permitamos que el Señor nos hable y nos muestre cómo afrontar la adversidad. Los pongo en contexto. Josafá era el rey de Judá y como rey tenía una gran adversidad. Estaba enfrentando un gran problema. Muchos reyes enemigos se habían reunido para atacarlo. Era un problema serio. Un gigante se había levantado y venía contra él. ¿El problema era real? Sí. Desde la perspectiva humana, imposible de resolver. Veamos lo que hace Josafat para afrontar la adversidad, para afrontar este problema. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel y dijo a Jahaziel: escuchen, mi habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean que la salvación viene del Señor, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén y familia de aguas más profundas, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coá y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá, de Jerusalén y de aguas más profundas, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo,
no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron a apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Y vamos a permitir que el Señor nos hable a través de esta historia cómo afrontar esa adversidad, cómo el rey de Josafat enfrentó esta adversidad, para que lo apliquemos a nuestras vidas en medio de la adversidad. ¿Cómo afrontó Josafat este problema? Primero, consultó al Señor. Consultó al Señor, es decir, orar. Di conmigo, orar. En adversidad, ¿algún gigante en tu vida? ¿Ya oraste? ¿Ya consultaste al Señor? Habla con Dios y exprésale cómo te sientes. Pon tu carga sobre Jesús. Dios sabe por lo que estás pasando, pero Él quiere escucharte. Cuando oramos, ponemos el problema en la perspectiva correcta. Generalmente le consultamos ahora a inteligencia artificial, a ChatGPT, a Google, por internet o a otras personas. Bueno, y no está mal tener un consejero, un amigo que nos dé un buen consejo. Pero el tema es que no le consultamos primero a Dios. En adversidad, apaga todo y consúltale a Dios. Segundo, ¿qué hizo Josafat? Dijo, quédense quietos, la instrucción del Señor. Quédense quietos. Esas fueron las instrucciones del Señor ante esa adversidad. Dijo, quédense quietos. ¿Qué dice Dios? Quedarme quieto cuando un ejército viene contra mí. Si yo hubiese sido Josafat, hubiera salido corriendo. En adversidad, quédense quietos, dice el Señor. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean que la salvación que Dios les dará viene de Él. Para que vean que la salvación que el Señor les dará. Quedarse quietos en medio de la aflicción es ese estado de paz y seguridad que experimentamos cuando confiamos en aquel que hizo la promesa. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Quedarse quieto es reconocer que Dios tiene el control. Quedarse quieto es actuar confiando en lo que Dios te ha dicho. Quedarse quieto es una espera tranquila, confiada, pero activa. Quedarse quieto es aceptar los designios de Dios, aunque tus planes parezcan mejor. Aceptar los designios de Dios, aunque tus planes parezcan mejor. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Si no te quedas quieto, tu corazón estará angustiado, generando muchos planes y estrategias. Habrá mucho ruido en tu interior y no podrás escuchar la respuesta a tu oración. Si te quedas quieto, verás actuar a Dios. Tercero, desecha el temor. Di conmigo, desecha el temor. Desechar el temor.
El error más común ante la adversidad es el temor. El temor paraliza. El temor nos impide estar quietos para escuchar la voz de Dios. Es que el temor es lo contrario a la fe. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Por lo tanto, cuando tememos, actuamos como un incrédulo, como un ateo. Ahora, no te digo que te tires de cabeza desde un puente. Lo que te digo es que tú no conoces el final del capítulo. Tú no conoces el final de la película. Desecha el temor y espera el final que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Y el mandato insistente, hay un mandato insistente en la Biblia es no temas, no tengas miedo. El Señor le recuerda a Josué antes de entrar a la tierra prometida la orden de no tener miedo. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y Dios ya no te dio y Dios no te dio ni me dio a mí espíritu de temor, sino me dio un espíritu libre de temor. Segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La primera vez que los israelitas fueron guiados a la tierra prometida, no pudieron entrar debido a su incredulidad. Yo espero que conozcas esta historia. Y es que el temor nos lleva a ver al gigante más grande que Dios. Cuando tememos, vemos al gigante grande y a Dios pequeño. Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo, dijo Caleb. Pero los que habían ido con él le respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y asimismo, el temor nos lleva a esparcir falsos rumores. Los exploradores habían visto una tierra que fluía leche y miel. Hasta habían traído una prueba de lo bueno que era esa tierra. Presentaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que traerlo en una vara cargado por dos hombres. Pero aún así, el temor los llevó a esparcir falsos rumores. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Y es que el temor es contagioso y puede generar una histeria colectiva, porque la gente tiende a seguir a los temerosos, se une fácilmente a los pesimistas, a los negativos, o si no haga la prueba en una conversación con alguien o en un grupo. Hable de las cosas positivas que hace un gobernante. A ver cuánto dura esa conversación. Pero hable de las negativas. Ahí podemos durar horas y horas. ¿Y cómo termina nuestra mente y nuestro corazón? Desanimado, derrotado, angustiado, preocupado, temeroso. Porque el temor es contagioso y puede generar una histeria colectiva. Números 14:1-4 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Eso es una histeria colectiva. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto.
¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Despreciaron a Dios y a Moisés. El temor nos lleva a decir y hacer cosas que ofenden a Dios y a las personas. Repito eso. El temor nos lleva a decir y a hacer cosas que ofenden a Dios y a las personas. No tengas miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme espera castigo y no ha sido perfeccionado en el amor. Cuarto, para enfrentar la adversidad, confiar. Digo conmigo, confiar. Confianza es fe, simplemente. Puedes decir confiar o tener fe. Confianza es fe. Confíen en el Señor y serán librados. No pondrás tu fe en acción si no te quedas quieto, si no sueltas tus planes y confías en los designios de Dios. Confiar es saber y entender que el gigante no le da ni a los tobillos a Dios. Confiar es estar seguro de que los planes de Dios prevalecerán por encima de los tuyos y puedes descansar porque quien hizo la promesa es digno de confianza. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Aunque estés pasando por una adversidad, aunque haya un gigante en tu vida, mayor, grande y poderoso, es aquel que te da la paz en medio de la prueba. Mayor es aquel que te anima y te promete que has vencido. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe lo que en medio de la tormenta te permite estar en quietud y adorar a Dios. Y este es el quinto y último punto para afrontar la adversidad. Alabar. Alabar. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. No envió en la avanzada, no puso al frente a los más valientes, puso la alabanza. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Cuando el pueblo de Dios alaba, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Entonces, después de orar, estar quietos, desechar el temor, confiar y alabar, viene la victoria. Después de cumplir estos pasos, o esto que el Señor nos está regalando el día de hoy, en medio de la dificultad, de la adversidad, primero, orar, estarse quietos, desechar el temor, tener fe y alabar, entonces viene la victoria. Así dice el Señor.
No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No te angusties ante la adversidad. Alaba a Dios. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Al comienzo de la historia había un gigante que parecía imposible de derrotar. Al final de la historia dice que era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Anímense, yo he vencido el mundo. Alaba a Dios. Él es el único digno de adoración. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Salmo 103, 1:5. Consulta a Dios en oración. Permanece quieto. Desecha el temor. Confía y alaba. No mires el tamaño de tu gigante. Mira el tamaño de tu Dios. Tú no sabes el final de este capítulo que estás viviendo. Tú no sabes el final de esta película. Jesús sí lo sabe y te dice, ánimo, ánimo. Te he dicho estas cosas para que en mí halles paz. Anímate, que yo he vencido el mundo. Solo en Jesús encuentras verdadera paz en medio de la adversidad. Fiel es quien prometió, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y la pregunta ¿es Jesús tu paz en medio de la tormenta? Jesús no te garantiza que no tendrás aflicciones, pero sí te garantiza que si lo dejas reinar en tu vida, tendrás paz cuando afrentes aflicciones y te animará mientras llega tu victoria. Si es tu caso y Jesús no es tu Señor en medio de la tormenta, deja que sea tu Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en una cruz para perdonarme, para limpiarme, para hacerme tu hijo. Hoy te recibo y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Lléname del poder de tu Espíritu Santo. Y hoy decido que tú seas mi Padre, que tú seas mi Señor y puedo descansar en ti. Hoy, Señor, quiero afrontar esa adversidad como lo hizo Josafat. Quiero encontrarme contigo. Y para todos aquellos que están afligidos, que están afrontando un gigante, una adversidad, un problema, Dios nos dice, consúltame, consúltale a Dios. Quédate quieto, no confíes en tus planes, confía en los de Dios. Desecha el temor,
Ese gigante no es más grande que Dios. Ten fe. Tú no conoces el final de ese capítulo. Dios sí lo sabe. Y habrá un botín tan grande que en 3 días no podrás recogerlo. Y alaba a Dios. Cuando el pueblo de Dios lo alaba, suceden cosas maravillosas. Gracias, Señor, porque tú nos animas y nos dices que has vencido el mundo, que tú estás por encima de la aflicción. Y sabemos que el final de este capítulo serán planes de bienestar y no de calamidad, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz y un Dios todopoderoso que nos provee de todo lo que necesitamos para que vivamos como tú mandas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica para seguir extendiendo el reino de los cielos, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.